Buenos días, bendiciones para todos quienes ya están acompañándonos en este espacio Huellas, eh, quienes están acompañándonos para conocer una nueva historia donde Dios ha puesto su marca y es la historia hoy día de Soledad. Soledad Ojeda lleva poco tiempo en Cristo, pero ya en ese poco tiempo en Cristo, Él ha hecho cosas increíbles, cosas tremendas en su vida. Así que queremos agradecer a todos los que están conectados ya. Incluso tenemos desde Chimbarongo, Juanito Maya conectado, eh, Natalia Jara también desde Chimbarongo conectada, y desde Viña del Mar está conectado Andrés, desde la escuela de Jucum en Viña del Mar está también ya conectado, bueno, y varias integrantes de la familia Gracia Abundante aquí en Talca también ya están acompañándonos, así que y saludándonos. Anita Vaca, buenos días pastores y hermanos, muchas bendiciones, Enzo también. Así que les saludamos a todos, les bendecimos y voy a dar el espacio para que les salude mi esposa y nos salude Soledad y luego vamos a ir de inmediato a la historia escrita por Dios en la vida de Soledad. Bueno, dar gracias a Dios en primer lugar porque nos podemos conectar pese a las circunstancias y dar gracias a Soledad también que hoy nos va a compartir su testimonio, un poderoso testimonio de conversión, de asistencia de parte de Dios y de cómo Dios nos busca, de cómo Dios tiene propósitos aun cuando nosotros no lo pensemos, no lo imaginemos. Así que muchas gracias, Soledad. Gracias a Enzo también por acompañarnos también ahí de alguna forma y bendecirles a cada uno de los que están conectados y de los que se van a ir conectando. Así que bienvenidos a todos. Te escuchamos, Soledad, para que nos saludes a todos. Quiero dar gracias a todos y darle gracias a Dios porque por esta historia de vida que voy a contar, que es mi vida, y que sin darme cuenta, como usted me dijo ayer, Dios me estaba buscando hace mucho tiempo y yo no lo sabía. Y lo descubrí relativamente hace poco, pero ha sido fenomenal, realmente fenomenal. Qué bueno. Bien, Soledad, partimos un poquito conociendo tu historia antes de Cristo, desde tu niñez, cómo fue tu vida en familia, si nos puedes compartir un poquito acerca de eso. Bueno, yo vengo de una familia que no existe Dios, somos agnósticos y que también está ligada a la masonería por mis abuelos, mis tíos y familiares. Mi papá se separaron cuando yo tenía 1 año. Me crié con mi mamá y con un abuelo muy protector. La figura paterna que yo tengo es de mi abuelo. Okay. A ver, voy a mover. Ya, me moví porque me escuchaba a mí misma. Ya, ok. Entonces ahí me perturbaba. Desde muy pequeñita tuviste la ausencia de tu papá entonces. Sí, no, cero contacto, ni un sentimiento hacia mi papá. Yo a él lo veía solamente en ceremonias oficiales del cuerpo de bomberos. Mi niñez fue súper linda porque me crié en las vacaciones y los fines de semana yo lo pasaba con mis abuelos. Genial. También tuve enfermedades y me puso un poquito nerviosa, disculpen. Tranquilita. Ya.
A ver, Pasabas, como le conté. pasabas, me dices tú, con tus abuelitos y los fines de semana. Sí, hasta que como el segundo medio más o menos, yo me iba con una compañera al liceo y un día me enfermé y a esa compañera la asaltaron. Entonces mi abuelo, previendo que me pudiera pasar algo, y me dijo que me fuera a vivir a su casa, porque él vivía a 1,4 y media del liceo. Entonces yo ahí me fui a vivir a la casa de mi abuelo durante la semana y los fines de semana con mi mamá. No tuve una buena relación con mi mamá, siempre peleábamos mucho. Por X motivos, yo no estaba muy de acuerdo con la relación que ella tenía con el papá de mi hermana. Con mi hermana tenemos muchas diferencias de edad. Ella ha sido fundamental en mi vida y actualmente sigue siéndolo. Yo cuando tuve en mi juventud, en mi familia nadie era cristiano, bueno, salvo mi abuela. Mi abuela, como le conté, quiso que nosotros hiciéramos la primera comunión, pero yo no recuerdo de haber asistido a ese grupo de catecismo con otros niños ni nada. Lo que yo sí me acuerdo es que nos preparó una tía, un pariente de mi abuela, y ahí hicimos las dos con mi prima la primera comunión. O sea, tampoco ahí tuve tan ligada a conocer a Dios, fue muy superficial. Correcto. Pero algo me motivó a participar en la iglesia católica, pero fui discriminada. Fui discriminada por ser hija de padres separados, porque yo quise participar en los grupos de catecismo y estar con los niños. Yo tenía más o menos unos 14 años, 14 y 15 años. Y ahí yo, donde me sentí discriminada, yo arranqué de ahí. Mi vida de adolescente yo la ligué mucho a la política. Bueno, siempre he sido, actualmente sigo siendo un poco política. Para mí ha estado eso muy presente. Y he conocido muy linda persona. Y como yo le contaba ayer al pastor, una amiga me describe ahora, como es ahora. Pero yo no le creí en ese momento, yo dije, mi vida era totalmente distinta, entonces como que no, para mí no. Yo en cuarto medio estuve súper enferma, me operaron varias veces y el doctor me dijo ya, si esta operación de reimplante no resulta, tú te vas directo a diálisis. Tú me comentabas Soledad, tú me comentabas que te habían operado 9 veces. Sí. Y la última resultó. La última resultó. ¿Y las 9 veces fue por la misma situación? ¿Por el problema renal? Por el mismo problema renal. Mi riñón. Ya. Sí, problema renal. Yo lo que tenía era el riñón inflamado y la parte del medio estaba como con callosidades. Entonces me hicieron un reimplante que cortaron y unieron. Y esa enfermedad era silenciosa. Yo me habría muerto de una septicemia y no se hubiera sabido nada. Y por esa suerte, no, ahora sé que fue Dios. Claro. Pero en ese entonces yo lo vi como suerte. Claro. Resulta que me acuerdo que fue una fiesta y me acuerdo que peleé, no sé qué pasó, tuve una desilusión amorosa. Entonces pesqué un paquete de ramitas
y me la comí toda. Y ese paquete estaba descompuesto. Entonces yo me enfermé, y donde me enfermé empezaron a hacerme análisis y ahí se descubrió la enfermedad, el cáncer del riñón. Entonces fue milagroso eso, porque eso era, el doctor le dijo a mi mamá que iba a llegar el momento y que mi sangre se iba a envenenar y yo me iba a morir. Y por ese paquete de ramitas nos enteramos y bueno, y aquí estoy con vida. Ya, producto de eso... Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Producto de eso yo quería estudiar pedagogía. Y en ese entonces se cerraron las carreras de pedagogía aquí en Talca. Y yo no me pude ir. Pero yo no quería estudiar ninguna otra cosa que no fuera pedagogía. Y ¿tu mamá era profesora? Mi mamá era profesora. Y lo otro es que lo lindo que recuerdo de mi mamá, que me enseñó el amor por la historia. Por ejemplo, yo no recuerdo cuentos de niña como cuentos típicos como La Caperucita Roja, ni nada de eso. Para mí los cuentos eran la mitología griega, los dioses, eso eran los cuentos de chica. Los libros de pintura míos eran los mapas. Yo en mi mente me viene el mapa de América y el mapa de Europa me quedó grabado. Tanto pintarlo. Claro, genial. Entonces eso fue, sin querer, ella nos guió a las dos, porque bueno, mi hermana ahora estudió pedagogía. Soledad. A eso. Soledad, mira, tú nos has compartido parte de tu historia, de tu trasfondo familiar, y entre eso hemos visto que te criaste en un contexto donde Dios no existía, o sea, Dios no era tema, Dios no era conversación. Te criaste en un contexto de masonería, un contexto de personas agnósticas, que si bien es cierto no niegan la existencia de Dios, pero sí creen que es imposible conocer a Dios, un conocimiento muy elevado, que es imposible alcanzar. Por lo tanto solamente está la relación o la vida se ve desde una forma más bien desde la razón, desde lo que uno puede, desde la lógica. Entonces, y también en cierta medida o en pequeña escala, tuviste un acercamiento con la Iglesia Católica, viviste enfermedades durante tu periodo de niñez que fueron muy graves, nos has contado de una de ellas, tu vida familiar, bueno, se quebró, al año tú ya quedaste sin papá, no tuviste una relación con tu papá cercana, y pareciera que hasta el día de hoy no es así. No. Gracias a Dios, Dios te proveyó una figura paternal a través de tu abuelo y te recibiste el cariño a través de tus abuelos, pero tú empezaste también a asociarte mucho con la política, y en ese contexto te sumergiste, no pudiste seguir estudiando. ¿A qué edad te casaste? A los 21 años. ¿Cómo fue tu experiencia en el matrimonio? Espantosa, mala. Yo digo que de ahí lo único bueno son mis hijos. Y vivíamos peleando. Llegó un momento que no nos tolerábamos solo vernos. Era una rabia, era pelea.
en los primeros años de matrimonio vivimos en casa de mi suegra. Después tengo una buena experiencia con ella, pero en ese entonces yo me sentí que era como la empleada que tenía, porque tenía que hacerlo todo en la casa, hacer el aseo, cocinar, todo. Y bueno, viví violencia psicológica, violencia monetaria. Después me acuerdo cuando estábamos en nuestra casa casada, yo no tenía las cosas y le pedía plata a mi marido para comprar y no, me decía que no tenía, cuando tenía. Después llegaba en las tardes, becaba a mi hija y se iban a comer papas fritas, completo, cosas así. Y a veces iba yo y otras veces no. ¿Y tu esposo tenía algún acercamiento a Dios? ¿Tenía alguna noción de Dios? No. Él también venía de una familia de masones. Incluso él quiso postular a la masonería de la 4 Sur y a él no lo aceptaron. Después postuló a la masonería mixta. Eso fue cuando ya al final de nuestro matrimonio. Y ahí, yo por la política, yo conocí a gente de ahí, de la masonería mixta, y que a su vez conocían a mi abuelo y todo. Entonces los fueron a entrevistar. Yo me acuerdo que en esa entrevista yo no estuve, yo estaba en la casa de mi mamá con mi hija. Pero el que fue a entrevistarlo, él vio las fotos mías y fotos de mi abuelo, porque yo en mi casa tenía fotos de mi abuelo también. Entonces le dijo, ya, entra automáticamente, no es necesario hacerte ni una prueba, no nada. Tienes antecedentes familiares, estás casado con Sol Ojeda. Y ahí, en ese entonces, él tenía que estudiar, porque era aprendiz, tenía que estudiar, tenía que hacer trabajo, leer libros, que no lo hacía, que los libros los leía yo y yo se lo contaba, yo le ayudaba con los libros, y a mí me gustaba. E incluso yo estuve muy cercana a... Me invitaron y me aceptaron, pero yo creo que fue Dios, porque justo en ese momento me separé. Y en la única logia, mixta que existe, que yo podía entrar, estaba mi ex marido. Claro. Entonces para mí eso fue, claro. No, yo no entro. Claro. ¿Cuánto tiempo duró tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo viviste en esa relación de violencia? 15 años. 15 años. Y al final fue peor. Fue peor porque mi mamá se enfermó, mi ex marido dejó de pagar los dividendos. Entonces a mí se me ocurrió la genial idea de unir las casas y de que nos fuéramos a vivir en la casa de mi mamá y así la casa la pudiéramos arrendar y así con eso la plata de la tierra nos pagara el dividendo y no perder la casa. Claro. Pero ahí fue espantoso, porque ahí mi marido se puso agresivo, aparte que peleábamos mucho, pero agresivo con mi mamá y con mi hermana, insolente. Y yo en entonces, a mí me diagnosticaron cáncer, pero me lo diagnosticaron al tiempo que estaba en grado 1,5. Y fue yo fue a tiempo. Pero previo a eso, el tumor era muy grande, yo tenía dolores, no podía hacer muchas cosas. Entonces, estaba mucho tiempo en cama y cuando me operaron y me sacaron todo y me hicieron radioterapia, salió todo súper bien. Incluso a mí me operaron y la matrona, me acuerdo que yo voy y el doctor me dice, ya, ¿en qué día más te opero?
Y yo voy y le digo a la matrona, el doctor dice que 15 días más que comer. Y la matrona me dice, ¿te está loca, señora? Me dice, imposible, esto tiene como un año, tiene que ser primero la comisión médica y toda la burocracia que hay. Y yo le dije, ya, y partí, me fui a pedir hora a cardiología porque yo había tenido, a ver, yo como le conté ayer, yo tuve varias veces cerca de la muerte. Primero tuve peritonitis, que yo, para mí cuando yo era muy niña, yo creí que el cuento eso del túnel y todo, una tía empezó a contarlo y yo dije, yo soñé eso. Y ahí mi mamá me contó que yo había estado unos segundos clínicamente muerta, yo había dejado de respirar, pero yo volví. Después yo tuve una pielonefritis muy aguda, con el riñón lleno de absceso, con pus, y el doctor dijo que me daba el 50% de que sobreviviera o el 50% que muriera, que le iba a hacer tratamiento pero que no garantizaba nada. Y yo viví. Y lo otro que le agradezco a Dios, y que eso no se lo conté ayer, pastor, que yo en ese periodo, después yo seguí con exámenes después de esa pielonefritis, y era la pielografía, que era como una hora con pura radiografía. Y yo quedé embarazada ahí. Y a mí me hicieron una pielografía y yo estaba embarazada. Claro. Y mi hija no tuvo ningún daño, nada. Dios te protegió. Exacto, no solo me protegió a mí, sino también a mi hija. Exacto. Correcto, sí. Soledad, mira, y bueno, es tremendo. Tuviste que vivir una vida muy difícil en un contexto muy distante de Dios, muy lejos de Dios. Me cabe una duda, ¿cómo fue que Jesús empezó a aparecer en tu vida? Porque sí. Imagínate, si bien es cierto, Dios estuvo ahí librándote de la muerte en varias ocasiones, sin embargo, Dios no era tema. Por el contexto en el que te criaste. Entonces, tengo mucha curiosidad por entender, por saber cómo Jesús empezó a aparecer en tu vida. Fue en un tiempo, yo ya estaba separada, fue que para mí un periodo muy oscuro, que yo tenía problemas en todo. Estaba con problemas de salud, problema económico, no tenía trabajo, problemas en la relación en mi casa, con mi hermana, con mi hija, y estaba pasando muchos problemas y todo. Y una amiga va así y me dice que era cristiana, y me dice, haz que Dios te demuestre que Él existe, pruébalo. Claro. Y yo como que ya, listo, como que no la pesqué mucho, la verdad. Justo coincidió también que yo empecé a estudiar y llegué a un curso donde el 80% eran cristianas. Wow. Dios te acorraló. Claro. Me acorraló. Entonces, y me acuerdo que un día yo voy caminando por la calle, iba súper mal, había peleado con mi hermana, había tenido muchos problemas. Y ya no daba más. Y me acordé de lo que me dijo mi amiga. Entonces voy y empecé a orar. Y le empecé a pedir, a conversar a Dios. Y le empecé a decir, Dios, ya, si existe, te voy a pedir dos cosas nomás. Trabajo y tráeme, pero no un pololo, le dije. No un pololo, no, quiero más pololo, le dije. Quiero un compañero de vida, alguien que me apoye, que sea mi compañero por el resto de mi vida y que sea mi puntal y que me afirme. Y empecé a pedirle así. Y ya, pasaron 2 semanas, pastor, y yo encontré trabajo. Wow. Y al mes yo conocí a él. Wow. Y esto era cristiano. O sea, Dios te respondió las dos oraciones, las dos peticiones de forma muy rápida. Sí, muy rápida.
Pero yo ahí no creí, o sea, como que parece que dije yo, pero seguí adelante, pero sin querer eso fue como guiándome. Y lo otro es que yo pertenecía, bueno, pertenezco todavía, soy militante de un partido en que dijo, bueno, se habló que era recomendable que integráramos organizaciones sociales. Y se dio la oportunidad de pertenecer a la Junta de Vecinos. Y la otra niña, y ella me empezó como a invitar, y ahí como que a mí me empezó el bichito por participar, y fui a la reunión, fui a una. O sea, Soledad, mira, hubo un pequeño corte. Lo que entendí es que en esa junta de vecinos tú te encontraste con una persona cristiana también. Y te empezó a invitar. Ah, ya. Sí. Pero lo primero que ella me invitó no fue al templo, me acuerdo. Ya. Me invitó a su casa y invitó a su tío, que era pastor de una iglesia. Entonces, él me empezó a hablar y todo, y como que yo ahí, ya. Y me acuerdo que yo llamo a Enzo y le digo, Enzo, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a participar en la iglesia cristiana, y voy a ir en la iglesia de la Salita. Bueno, en ese entonces, eso fue como diciembre. Y Enzo ya pasó, y la iglesia no funcionaba en el verano. Ah, ya. Entonces, en marzo volvió. Pero Enzo se vino a Talca. Y ahí empezamos a vivir ahí frente a la iglesia. Y me acuerdo que un día frente a Gracia Abundante. Frente a Gracia Abundante. Íbamos caminando y vimos Gracia Abundante y lo vimos a usted. Y ahí partimos le dije, mira, una iglesia cristiana, y cruzó eso. Y ahí después me acuerdo que fui el primer domingo, y desde ahí, después hablé con usted, pastora, usted me dijo, me enseñó algo, porque yo, en realidad, yo no leo mucho la Biblia. Lo que yo sí hago harto es hablar con Papá Dios, hablar con Él. Eso hago harto. La oración. Y me cambió la vida. Me cambió la vida del cielo a la tierra. Mi vida que era negra, ahora está con luz. Mi vida, en todos los aspectos, por ejemplo, yo pedí algo y ya yo le pedía conversar y ahí. Y en cosas chicas de la vida diaria, yo veo que papá existe, que me quiere mucho y que está pendiente, que yo soy una hija de Dios. Y aprendí a saber eso, y que toda mi vida Él estuvo conmigo. Pero yo no lo conocía. Exacto. Siempre estuvo presente ahí, no lo reconocía. No. Ahora sabes que él siempre está ahí. Y como te lo decíamos estos días, y como lo dice Enzo, pues eres una pitutada de parte del Señor. Eres una hija muy, muy amada. Enzo siempre reclama que cuando él pide, como que cuesta que lleguen las cosas, pero claro, cuando tú oras, cuando tú hablas con el Señor, las cosas vienen rápido. Y eso es eso es el favor de Dios a tu favor, valga la redundancia. Sí, y eres una hija muy amada. Enzo me dice, pide tú, porque a ti te escucha más. Claro. Tú me decías también, la vez anterior que conversamos, me decías que eras muy cercana abrían muchas puertas en cuanto a que te vieran la suerte, eras muy creyente en todo eso que viene de lo que no es cercano a Dios también. Y eso también fue como increíble. Yo
no podía estar sin verme la suerte, llamaba y yo, ¿y qué hago? Y mi vida la guiaba eso. Y del momento que yo conocí a Dios, para mí no fue necesario y yo nunca más volví a verme la suerte, nunca más, eso se cerró solo, no sentí esa necesidad. Claro. O sea, Dios empezó a llenar eso. Mira, veo algo tan increíble en tu historia, en tu testimonio. Como lo decía anteriormente, bueno, el contexto donde tú te criaste, masonería, contexto de agnosticismo, un contexto también de ocultismo, acercamiento al ocultismo. El ocultismo en cierta medida guiaba tu vida. Dios era negado absolutamente, sin embargo, Cristo apareció en tu vida y sabes que me impresiona mucho la forma en que Dios se revela a ti. Se revela de una forma tan increíble, tan tangible. Tú le pides y Él te responde. O sea, tan Dios, de papá. Claro, tan de papá, como que Dios se muestra a ti como para que no te quede ninguna duda. Era tanta la ausencia de Dios en tu vida que ahora que Él se revela a ti, se revela de una manera tan tangible para que no te quepa duda de que Él existe. Entonces, ¿cómo has vivido esa experiencia de vivenciar a Dios de esa manera? Mi vida es otra, pastor. Y como le dije, me siento una hija de Dios y una hija querida, una hija privilegiada. Wow. Es tranquilidad. Y claro. Yo sentía, es más, le voy a contar algo. Me acuerdo que una vez estaba en una junta celebrando y pasando, tenía muchos problemas. Ahí conocí a una persona que, según él, y fue así, que él ponía las manos en la cabeza de la persona y él podía darse cuenta las cargas negativas, los problemas que tenía, si estaba bien, si no, y ya empezamos así, ya hazlo, y empezamos una por una. Y cuando llegó a mí, se detuvo mucho rato y me dijo, tú estás con muchos problemas y eso ya no existe, ya no está, eso es lo que viví, ya no existe. Ya Dios eliminó eso, trajo luz, tranquilidad, el darme cuenta que sí, soy hija de Dios y que puedo pedirle ayuda, que puedo escuchar papá, Dios, y empiezo a caminar y pedirle, y ahí, Él está ahí. Sí. Qué bueno. También hemos visto durante toda esta historia, no solo cómo Dios te responde de una manera rápida, inmediata. Bueno, probablemente en algún momento va a haber una respuesta también más bien tardía, lenta, pero sí. Hasta ahora, en tus primeros años en Cristo, Él te ha respondido de una forma inmediata, sí. O sea, que no te quepa duda, como para especial, una respuesta especial para una persona que nunca creyó en Él, sí. Que nunca tuvo un acercamiento a Él, y te ha bendecido de una manera increíble. Hemos visto con mi esposa y la familia Gracia Abundante, hemos visto cómo te ha bendecido a ti y a Enzo. Ahora están a punto de casarse, si no fuera por la pandemia ya estarían casados. Sí. Y Dios te respondió de una forma impresionante, no solo en lo económico, en lo laboral, en lo emocional, sino que te ha transformado interiormente y ha eliminado la raíz, ha cerrado la puerta del ocultismo, ha eliminado toda esa creencia agnóstica, y hoy día ya no eres de las personas que dicen es imposible creer en Dios, conocer a Dios. Hoy día tú ya lo experimentas, lo vives,
y Dios te ha dado vivencias con Él tremendas, poderosas. Entonces, y vemos otro patrón que viene en tu vida, que es increíble, cómo Dios te ha librado de la muerte en reiteradas ocasiones, cómo Dios te vino librando, rescatando de estar prácticamente sin vida y te saca de ahí, te levanta. Es porque Dios tiene un propósito increíble contigo, ¿no? Realmente impresionante, sí. ¿Has pensado en eso? De hecho, ahora último sí, porque cuando yo conocí a Zoe, yo decía, yo también fui justa con Dios, le dije, pucha Dios, ¿por qué me lo trajiste ahora? ¿Por qué no fue antes, cuando yo era joven, más joven, para haber vivido mucho más tiempo con Él? Entonces, pero como que Él me contestó, no era el momento antes, era ahora el momento. Y a eso también lo salvó de la muerte. Entonces, el hecho de que a mí me haya salvado varias veces de la muerte, a eso también, entonces, y nos juntó, y es por algo. Sí, y me impresiona mucho también, no solo la forma en que Dios se te revela, no solo la forma en que Dios te ha librado de la muerte, me impresiona mucho cómo Jesús te buscó. Sí. Sí, es tremendo, porque imagínate una persona que no estaba interesada en Dios, pero y aún así Jesús te buscó. Sí, me ponía una amiga cristiana que me decía cosas que yo ya, sí, así. Pero aún así te siguió buscando, siguió poniendo personas, hijos de Dios a tu alrededor, te cercó el Señor de alguna manera, y te atrajo el Señor de una manera amorosa. Veo a Dios tremendamente amando tu vida, y es increíble, lo repito, creo que el propósito que Dios tiene contigo, con Enzo, también librado de la muerte, wow, es impresionante, y me da mucha, me emociona ver cómo Dios se mueve. Me emociona ver cómo Dios ama, aun cuando no le amemos, cuando no lo pesquemos, Él está amándonos. Sí, porque hubieron varias veces que me buscó y yo no lo pesqué. Hasta que me acorraló por todos lados y que ya... Exacto. ¿Qué podrías decirle hoy a personas que pueden estar tan desesperadas como tú lo estuviste? Tan lejos de Dios como tú lo estuviste, ¿qué le dirías? Que Dios existe, que Dios es bueno, que es nuestro Padre, que todos somos hijos de Él, y que lo probemos, así como me dijo esa amiga, prueba que existe, Él está ahí y Él comprueba que existe, da hecho tangible que existe. Y eso me puedo decirle, que comprueben con su propio hecho que existe. Yo lo he vivido, lo sigo viviendo. Qué bueno, se agradece, Soledad. No sé si usted, Carolita, quiere compartir algo. Sí, como decía adelante, darle gracias a Dios. Y respecto de lo que tú decías, José, la fidelidad de parte de Dios y el amor de Dios, porque cuando a veces damos amor y no es recibido, las personas tienden a alejarse. Sin embargo, Jesús no fue así contigo, ni es así con todos los que a veces no le respondemos a ese gran amor de la misma forma en que lo hace. Y en eso ver la fidelidad
y el amor incluye soledad, ver lo que decía justamente José, o sea, ver cómo Dios te buscó, ver cómo Dios te cercó con amor, como, como un pololo acosador, pero en buena forma, no como los acosadores de los que se hablan hoy día, sino que de alguna forma te cercó, te buscó y te convenció de que te ama, de que tú eres su hija, y de que tiene planes para ti que son de bienestar, como dice el profeta ahí en el Antiguo Testamento. Y ver eso, la inmensa calidad y cantidad del amor de Dios hacia ti y hacia todos nosotros, especialmente hacia ti, que tú ni siquiera estaba en tus libros, por decirlo de esa forma, o en tu deseo conocer a un Dios, porque ni siquiera sabías quizás que existía, porque por cultura familiar no estaba presente, no estaba presente. Sin embargo, y concuerdo plenamente con lo que te decíamos ayer cuando conversábamos, hay un propósito, o sea, hay un propósito para ti, para Enzo, sobre todo también para ti en el caso de que fuiste librada muchas veces de la muerte. El enemigo pudo haber querido acabar con tu vida, sin embargo Dios no lo permitió, y es porque tiene un propósito contigo. Y yo veo, por ejemplo, con todas estas conexiones que tú tienes, que tú eres una persona que va a ser una embajadora de Dios con esas personas, de la misma forma en que fuiste atraída por personas puntuales y que dijeron palabras puntuales sobre tu vida. Creo que tú lo vas a hacer con aquellas personas que están lejos de Dios, que no quieren conocer a Dios o que ni siquiera saben que Él existe. Entonces hay un propósito que quizás en este momento no lo tienes tan claro, pero hay un propósito de Dios para tu vida, y no solamente contigo, sino que de lo que tú has vivido, eso va a servir de experiencia, va a servir de motivación y va a servir de ejemplo para decirle a todo el mundo con el cual tú te encuentres de que Dios existe, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y que Dios te ama a pesar de lo que hagas, aun cuando no le respondas de la misma forma. Que cuando uno corre y al encuentro de Él siempre está como con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo, en lugar de condenarlo y de azotarlo por todo lo que había hecho, sin embargo lo recibe con amor. Eso veo yo, eso veo en ti, el gran amor que Dios tiene contigo, con tu familia, con Enzo. Y creo que Dios es muy dadivoso, muy generoso, y me alegro que tú puedas ver esa generosidad y ese amor de Dios hacia ti. Por eso decía yo, eres como muy apitutada, porque tú pides y Dios inmediatamente te responde. Y eso es contar con el favor, con el gran favor de Dios. Exacto, y uno a veces cuando cree que pasa algo malo, es porque viene algo bueno. Por ejemplo, yo el año pasado quedé sin trabajo y salí de un trabajo que era bueno en lo económico, pero que para mí significaba muchos dolores de espalda, terminaba muy mal. Y yo cuando salí, yo vi todo negro, pero me bajoné un poco, pero ahora tengo un trabajo mucho mejor y todo pasa por algo. O sea, todo lo que uno cree que es malo es porque viene algo bueno después. Exacto. Y eso lo he aprendido. Qué bueno. Mira, Soledad, hay varios que ya están escribiendo o que han escrito. Por ejemplo, Franklin dice, qué genial, dice, por escuchar tu testimonio. Rosita dice, qué maravilloso, Rosita Ollarse. Franklin también dice, hermoso testimonio. Me conmueve de verdad mucho el testimonio. Jimena Pérez también está escuchando y dice, Dios tiene una gran misión para su vida. Evelyn Valdés, hermosa forma de rescatarle, hermana. Yo la he rescatado de una forma gloriosa, tremenda.
Y Anita también escribe, es impresionante y me emociona tanto, hermana Soledad, porque su vida es reflejo de que Dios siempre nos busca, Sí. siempre nos ama, le amemos o no, independiente de todo. ¿Ah? Un precioso testimonio. Dios le bendiga mucho a usted y a su Amorenzo. Respuesta de Dios. Andrés también escribe y dice, tiene toda la razón la hermana, Dios nos ama todo el tiempo y más aún el juicio de Dios es una muestra de su amor para que nos arrepintamos y Él nos pueda restaurar. Bien, Soledad, hemos llegado al momento de, lamentablemente tenemos que terminar, pero creo que eres un mensaje viviente para todo aquel que no cree en Dios. Claro. Eres un mensaje viviente para aquellos que tienen una cultura cercana a la masonería, al agnosticismo, al ocultismo. Eres un mensaje vivo de que Dios es real, de que Dios existe. Dios te atrajo con lazos de amor, te buscó siempre, te rescató de la muerte en más de una oportunidad, porque tiene tremendo propósito contigo. Así que una alegría poder compartir contigo. Te agradecemos por permitirnos este espacio. Enzo también escribe y dice, bendigo la vida de mi amada, dice. Y bueno, queremos orar para todos aquellos que están escuchando, y queremos orar especialmente por aquellos que no creen en Dios, aquellos que ven imposible la existencia de un Dios, imposible conocer a un Dios, a Dios como nosotros lo hemos vivenciado y experimentado. Así que queremos orar por ellos, para que Dios se manifieste a sus vidas. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por atraer a Soledad con lazos de amor, papá. Gracias por buscarla incansablemente, por no rendirte nunca, por estar siempre ahí, por estar siempre mostrándote a ella, poniendo personas, conectándola con hijos de Dios, rodeándola de hijos de Dios para que ella pudiese empezar a experimentarte, para vivenciarte. Gracias por revelarte a su vida de la forma en que lo hiciste, papá. Oramos en este momento por todas aquellas personas que no tienen una noción de ti, que no te conocen, no conocen a este Dios personal, a este Dios todopoderoso, omnipotente, amoroso, bondadoso, misericordioso, compasivo, que no lo conocen. Oramos por quienes están en la masonería, oramos por aquellos que están en el agnosticismo, los gnósticos también, oramos por ellos, oramos por las personas que están guiadas por el ocultismo, papá, que tú te manifiestes a sus vidas. Oramos, Espíritu Santo, que vengas, ven Espíritu Santo, sobre las vidas de aquellos que están sumergidos aún en creencias, en ideas que son contrarias a ti. Oramos para que tú te reveles como lo hiciste con Soledad, papá, que los busques más y más. Sé que estás ahí, sé que estás cercano a ellos, buscándoles y buscando formas de revelarte a sus vidas. Oramos por una iglesia, que se levante una iglesia que esté dispuesta, que se levante con valor para revelar tu nombre, para conectar tu nombre con esas vidas, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias por este tremendo tiempo y por marcar la vida de Soledad con tu amor y por escribir tu historia hoy día en la vida de Soledad y en la vida de Enzo, que será pronto su esposo. Gracias, papá. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.